¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa No al esoterismo y la superstición. Desde los albores de la humanidad, habiendo caído la pareja original en pecado, se vio bajo la influencia de Satanás toda la humanidad. Dentro de la tercera parte de las estrellas del cielo que nos dice el Apocalipsis que quedaron en posesión de Satanás estaba el planeta Tierra. A eso vino Cristo, justamente a liberarnos de esa influencia, rompiendo las cadenas de la esclavitud. En este programa siempre nos asomamos a la palabra de Dios que nos advierte sobre cómo las prácticas esotéricas, ocultistas y supersticiosas están condenadas por Él. Entrando en materia dentro de lo que habíamos comentado que debíamos revisar este día, pasa el tiempo, como que se recrudece la maldad y las expresiones también de tipo ocultista y esotérico. No sé si te has fijado, Esthercita, que cada vez más se ven programas de radio, de televisión, revistas, en cualquier puesto de periódicos, que están hablando constantemente de estos temas. Y lo peor es de que como se hacen menciones frecuentes del nombre de Dios, la gente llega a pensar de que se trata auténticamente de gentes en sintonía de Dios, sin entender que es el disfraz que usa el demonio para confundir la sencillez de la gente. ¿Cómo piensas tú de esto que te digo, Esthercita? Pues así es, nos quieren dar la verdad según ellos. Se muestran como grupos espirituales y que nos van a ayudar a encontrar la felicidad, y pues de verdad es algo erróneo. El hombre siempre está buscando la felicidad, pero no la ha encontrado, ¿verdad? Y la busca en lugares equivocados. Esta solo se halla en la posesión de Jesús, en la posesión de Dios, pero Jesús es el rostro del Dios invisible que se hace visible. Entonces, uniéndonos a Jesús es estar unidos a Dios, y entonces sí, nuestro corazón descansa y es feliz. Hay una advertencia muy clara en San Mateo, en el capítulo 7, versos del 15 al 20, que nos dice: guardaos de los falsos profetas, los cuales vienen a vosotros disfrazados de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Los conoceréis por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Asimismo, todo árbol bueno da frutos sanos, y todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede llevar frutos malos, ni un árbol malo frutos buenos. Todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado al fuego, de modo que por sus frutos los conoceréis. Palabra de Dios. Te alabamos. Esthercita, quiero que sepas que cuanta gente se arrima a una práctica ocultista, empieza a sufrir, empieza a exhibir frutos de turbación. No tiene paz en su corazón. Pero a veces, si Dios lo permite, por medio de esos acercamientos a limpias, consulta de las diferentes maneras en que se puede consultar a la adivinación, el conocimiento de los arcanos, de los secretos arcanos de Dios. Ahí está la Ouija, sesiones espiritistas, ir con adivinos, ahí está el tarot, la lectura del café, del agua, de la arena, las famosas runas, y sabe cuántos y cuántos tipos más, porque no escatima el demonio modos para que el cliente no se le vaya. Pero cuando se arrima la gente
a prácticas de este tipo, empieza un sufrimiento interior, sobre todo se pierde la paz, y pueden empezar, si hay una infestación, porque Dios la permita, pueden empezar a aparecer enfermedades de difícil diagnóstico y difícil curación. Hay casos ya agravados de este tipo, donde llegan a aparecer inclusive en radiografías tumores, que al ser abierta la persona para extirparlos, luego se encuentra que no existen, o enfermedades que se diagnostican, pero que no hay fármaco, no hay medicina que traiga la salud. Empiezan a exhibir también enfrentamientos en el seno de las familias, y por razones a veces inexistentes o en forma exagerada vienen esos enfrentamientos. Y luego la economía también se viene para abajo. No hay que olvidar que nadie da lo que no tiene, y el demonio de dónde puede dar cosa buena si lo que lleva en él es ausencia total de amor. Dice San Agustín, ama y haz todo lo que quieras. ¿Tú piensas, Estercita, que quien ama puede hacer daño a alguien? No, no puede hacerle daño. ¿Cuál es la fuente del sumo bien? Pues Dios. ¿Y Dios es amor? Claro, en su Entonces totalidad. el que ama está en Dios y Dios en él. Así es. Y el que tiene ausencia total de Dios, como es el demonio, pues no puede dar obras que son frutos del amor. Así es. De los frutos del amor son los frutos del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, ser benigno es ser afable. La longanimidad, ser longames grande de espíritu, esperar contra toda esperanza. La bondad, la fortaleza, la templanza, la continencia, todos estos son frutos del Espíritu Santo. Pon los opuestos, en lugar de amor, es el odio. En lugar de la paz, ya decía, la turbación, la desesperación, la pérdida pues de la paz. Y así cada uno de estos frutos que son del Espíritu Santo se vuelven opuestos cuando vienen del demonio. Entonces, por sus frutos los conoceréis. El árbol se conoce por el fruto. Qué importante es que en estas pláticas catequéticas que buscan por medio de la palabra de Dios hacer saber a la gente, no solo de los peligros que existe al arrimarte a eso, hacia estas prácticas, sino de cómo están condenadas por la palabra de Dios, la gente pueda darse cuenta del peligro que esto encierra, de cómo ofenden a Dios, y que al ofender a Dios nos estamos quedando sin el bien supremo que es el mismo. Y nos estamos acarreando pues problemas de los que luego vamos a andar padeciendo. Repito, si Dios lo permite, en algunas ocasiones, para purificarnos, porque Dios, si permite un mal, es porque de ahí ha de sacar un bien. En San Marcos 13, 22, 23, vuelve a advertir la palabra de Dios, dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y prodigios, para descarriar aún a los elegidos si fuera posible. Vosotros pues, estad alerta, ved que os lo he predicho todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estercita, tú y yo y mucha gente pues ha podido ver manifestaciones sobrenaturales auténticas, Sí. pero no solo vienen estas, y eso debe entender el público que nos escucha, no todo viene del Señor, sino que hay dones y hay poderes. Los dones Dios los concede, sobre todo cuando las almas, por su crecimiento y esfuerzo, están alcanzando alturas de santidad. Y claro, hay los carismas que no necesariamente son signos de santidad, sino también gracias para servir a la iglesia. Pero cuando se habla de poderes,
también se habla de manifestaciones sobrenaturales, pero que tienen un origen diferente. Y aquí sí se tiene que estar muy alerta, pues la palabra de Dios sigue, por ejemplo, advirtiendo en Isaías 8:19. Esta es una palabra que va contra el espiritismo. Dice: y cuando os dijeran, consultad a los pitones y a los adivinos, que susurran y murmullan, responded, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Consultará acaso a los muertos sobre la suerte de los vivos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, dice, no anden consultando a divinos. Dice, y a los muertos. Dice, pues van a andar ustedes queriendo consultar a un muerto sobre la suerte de los vivos. Dice, si ese que ahora consultan fue un vivo que a lo mejor ni supo vivir. Y ahora ustedes le dan toda la garantía de credibilidad. Qué absurdos. Pero bueno, pues cuando llega uno a perder la visión de Dios, lo busca a tientas y por eso ocurren todas estas cosas. Si te has fijado, Esthercita, también hay mucha gente interpretando sueños. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, inclusive por el radio pasan programas especializados en eso, según ellos, ¿verdad? Bueno, pues a ese propósito, los sueños tienen tres orígenes, dice Santo Tomás de Aquino. Uno, es de origen humano. Si nos indigestamos o tenemos una impresión fuerte, durante el día, pues en la noche vamos a tener, yo creo, pesadillas, ¿verdad? Sí. Pero dice que tiene también un origen divino, donde Dios se puede valer por medio de imágenes intelectuales que plasme un ángel durante el sueño, mandando un mensaje premonitorio, una premonición, un anuncio anticipado de algo que ocurrirá, o alguna enseñanza. A lo mejor muchas veces nosotros mismos recibimos una enseñanza por medio de sueños de cómo debía ser el comportamiento adecuado o la disipación de una duda en materia moral, por ejemplo. Pero dice, también tienen un origen venido del demonio, donde él mismo puede plasmar imágenes intelectuales, pero por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué piensas de esto? Pues yo ahorita le pregunto, ingeniero, ¿cómo distinguir entre estos dos últimos sueños? Porque el ángel maligno se viste de luz, usted acaba de decir. Sí, y si habiendo sido ángel de luz, conoce los caminos de la luz. Por eso le es fácil disfrazarlos y por eso confundir la gente. No, tiene la cola muy larga, Esthercita, no te preocupes de eso. O sea que por el fruto, y es palabra de Dios que acabamos de ver hace un momento, se conoce el árbol. Aunque hubieras visto la imagen de la Virgen hablándote, si al despertarte tienes sobresalto y temor, y hasta no quisieras cerrar los ojos para querer volverte a dormir, bueno, pues está claro de dónde estuvo el origen, aunque hubieras visto a la Virgen y a Cristo diciéndote, hijo, te amo. No. Cuando el profeta oyó que venía un viento tempestuoso, dijo, no, ahí no viene el Señor. Pero sintió un viento suave como la brisa, y entonces sí se recogió, se hincó. Dice, ahí viene el Señor. El Espíritu Santo es suave, es fortiter, o sea, es suave, pero es fuerte. Es suave como la brisa, pero deja una huella profunda. El otro no. Hace ruido y estremece y hace que se cimbre el alma. Dice, mis ovejas conocen mi voz y yo conozco a mis ovejas. El espíritu que conoce verdades que la razón no entiende, cuando se acerca a una voz que no es la del Señor, la reconoce y entonces se estremece, se llena de temor. Ese es el temor que exhibimos después de un sueño de este tipo o un encuentro de este tipo.
Y estamos viendo pues a la luz de la palabra de Dios y también en la iluminación que nos dejan mentes tan penetrantes como la de Santo Tomás de Aquino en relación a los sueños, pero por ejemplo, la palabra de Dios, para verlo directamente en la palabra de Dios. En el Deuteronomio uno crece, dice, si se le levantara en medio de ti un profeta o un soñador de sueños que te anuncia una señal o un prodigio, y aquí subrayo, aunque se cumpliera la señal o prodigio de que te habló diciendo, vámonos tras otros dioses que tú no conoces, y sirvámoslos, no escuchará las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque os prueba Yahvé vuestro Dios, para saber si amáis a Yahvé vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí está diciendo muy claro, mira, Dios puede permitir para probarte que te diga una verdad, pero ¿sabes qué? Siendo el padre de la mentira, tras esa verdad que Dios le permite para probarte, te va a decir 1000 mentiras más con las que te va a hacer pedazos. Es muy común, Estercita, que cuando va una gente a consultar un adivino, de ahí sale ya tan confundido porque le dan por enemigo a sus hermanos, sus primos, sus tíos, sus padres. Así es. Y ya todo el mundo le quiere hacer daño, ¿me entiendes? Sí. Entonces, a lo mejor en ese momento, por permisión de Dios, como lo acaba de decir aquí su palabra, permitió que te diera una verdad que tú conocías y dijiste, no, sí, este sí está diciendo la verdad. Pero tras de eso te va a emponzoñar, poniéndote en discordia, en enfrentamiento y dudando de seres queridos. No hay gente que vaya con ellos que no salga diciendo, no, pues sí, me dicen que me están haciendo un trabajo y que me tienen así, así. Ahí está ya la ponzoña. Que pierda la paz. Entonces, pues hay que estar muy atento. La turbación, el temor, esos no son frutos que vienen del Señor. La paz, el gozo, la alegría, la sencillez. Y hablando de sencillez, la verdad es de que ellos, si te fijas, se visten con túnicas de arriba abajo, túnicas talares, ¿verdad? De brocados. Llamativas. Muy llamativas y rodeados ahí de, pues todo un boato y una escenografía apantallante. Sí. No, las cosas del Señor son sencillas. En eso también se conoce el árbol. Cuando Dios nuestro Señor da un don a un hijo de Él, sobre todo, repito, cuando ha ido creciendo por los caminos de la santidad, Él oculta, Él no lo exhibe, mucho menos lucra con eso. ¿Me entiendes? Jamás lucra. Dice la palabra de Dios, lo recibieron gratis, gratis denlo. Y mira lo que nos dice, por ejemplo, la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versos del 26 al 31, para que veas a quién Dios escoge para hacer su obra. Mirad, por ejemplo, hermanos, la vocación vuestra. No hay entre vosotros muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo insensato del mundo para confundir a los sabios, y lo débil del mundo ha elegido Dios para confundir a los fuertes, y lo vil del mundo y lo despreciable ha escogido Dios, y aún lo que no es, para destruir lo que es, a fin de que delante de Dios no se glorie ninguna carne,
Por Él sois lo que sois en Cristo Jesús. Él fue hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención para nosotros, a fin de que, según está escrito, el que se glorie, glóriese en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Te fijas qué diferente entonces? No es lo llamativo, no es la exhibición del poder, no es la exhibición de la inteligencia, porque también es palabra de Dios que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. El bien no hace ruido, ni el ruido hace bien, Estercita. Por eso, cuando se exhibe una falla de un miembro de la iglesia, pues se hace mucho ruido, ¿me entiendes? Sí. Para magnificarlo. Yo les he dicho, a veces se pone a una persona en una dinámica que se hace frente a un costal de arroz. A ver, observa bien qué hay ahí. Y tras un rato de estar pensando, pues, arroz, pero ¿de dónde será y qué tamaño? Y concluye diciendo, no, pues arroz es arroz y lo que veo aquí es un prietito, 2 prietitos, 5 prietitos, 20 prietitos, ¿verdad? En todo el costal. En todo el costal, mira lo que nos llama la atención. Los prietitos. Se olvida de los millones de granos blancos de arroz que ahí hay. Lo mismo pasa acá cuando se trata de llamar la atención para desacreditar los caminos y la gente que está en los caminos del Señor. Pues respecto a los horóscopos, para que se vea que todas estas prácticas están condenadas por la palabra de Dios, el profeta Jeremías, el libro del profeta Jeremías en el capítulo 10, verso 2, dice, así dice Yahvé, no imitéis las costumbres de los gentiles, ni temáis las señales del cielo, de las cuales tienen miedo los gentiles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues que si yo le dijera a todos los que nos están escuchando y que hagan la prueba ahorita, ¿de qué signos son? Todos me van a decir. Así Aunque es. no me lo diga, pues ya lo pensaron. Ya lo están pensando. ¿Te fijas? Sí. La influencia que tienen estas cosas en nuestra vida. Y si yo les dijera todavía, oigan, y de los que ya dijeron su signo, ¿cuántos al menos alguna vez se han arrimado a leer su horóscopo? Todos, yo te aseguro que a lo mejor repiten todos. Así es. Y algunos van a decir, bueno, yo lo hice en su momento por curiosidad, pero mira qué casualidad que fuiste y leíste el tuyo. Sí. ¿Cómo no leíste, si eres de Virgo, ocro de Leo o de cualquier ocro que no fuera el tuyo, sino que fuiste a leer el tuyo? O sea, siempre hay la curiosidad humana. Y ahí se ve la sagacidad del demonio, de cómo si escoge cosas eficaces, efectivas, conociendo la curiosidad humana. Pues mira, también en cuanto ahorita que se hablan de tantas corrientes, hay gnosticismo, hay metafísica, hay nueva era, y ahí síguele con un montón de corrientes novedosas, algunas retomadas ya de doctrinas condenadas por la iglesia. Pero San Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versos del 6 al 8, dice, me maravillo de que tan pronto os apartéis del que os llamó por la gracia de Cristo y os paséis a otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio. O un ángel del cielo os predicase un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito, sea excomulgado. Entonces, andar tomando la palabra de Dios para predicar cosas contrarias a la palabra de Dios, está reprobada y condenada y maldecida en esta palabra de Dios.
algo que me estabas preguntando, Estercita, si Sí, quieres sí. preguntarlo al aire para que... Sí, yo le preguntaba al ingeniero que yo he visto en revistas donde hay personas que se anuncian como que son la verdad y aparte nos dicen que van a nuestra casa y desalojan todos los malos espíritus que haya y pues a mí se me hace eso terrible, ¿no? Para la gente que cae en esa ignorancia. ¿Cómo ve usted, ingeniero? Bueno, efectivamente, mira, hay quien se anuncia en programas de radio Sí, o de televisión y dicen que van y hacen desalojos, así le llaman, sí, pero ¿de de qué? falsos espíritus o de malos espíritus. No, pues dice San Mateo en el capítulo 7, versos 22, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos cantidad de prodigios. Entonces les declararé, jamás os conocí, alejaos de mí, obradores de iniquidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira, es muy común que quien se dedica al ocultismo disfraza, como tú acabas de decir, de imágenes de santos. A mí me ha tocado ir con alguna gente que se dedica al ocultismo, una bruja, para decirle. ¿Usted? Sí, muchas veces por razón de mi actividad pastoral. Ah, Y cuando alguna gente ha estado atrapada por ellos, por razón de ir a darle luces a esta persona y vea que está siendo víctima de una trampa, a veces los he acompañado y he tenido enfrentamientos a nivel espiritual. A lo que iba es a esto, de que tienen sus lugares llenos de imágenes, pero puestos en una forma tan grotesca que a veces en un recinto, por decirte algo de 10 por 4 metros, una sala más o menos amplia, dedicada exclusivamente a estar haciendo limpias y prácticas ocultistas, tenían puestas ahí sobre la pared 500 o más imágenes. Tapizado, ¿verdad? También, a más de las imágenes de santos que ahí se veían y de vírgenes y de cristos, se veía alguna otra imagen que ellos conocen y nosotros también, los ojos famosos y muchas otras. Pero bueno, la gente no lo percibe y llega y dice, no, pues mira cómo es amante de las cosas de Dios, cuántas imágenes de santos tiene, y de esa manera se siente armonizado y entrega su fe sencilla en manos de un manipulador, de un hechicero, de un mago, que nada tiene en sintonía con Dios. Yo a veces les pongo este ejemplo. ¿Qué sucede si le avientas un anzuelo pelón a un pez? Pues no se lo va a tragar. No le llama la atención. No le llama la atención. Pero pone un gusano apetitoso. Se deja ir. ¿Ya ves? Ah, bueno, pues lo mismo pasa acá. Hay que encobijar, hay que disfrazar, hay que camuflar las intenciones de atrapar y sujetar las almas. No hay que olvidar también que un brujo, un hechicero auténtico, está poseído de Satanás. Y entonces, mucho de lo que dice y hace, no es él, sino un instrumento. Así como ellos mismos se autodenominan materias o mediums, bueno, pues lo dicen bien, porque solo se vuelven instrumentos del que está actuando a través de ellos. Un canal. Un canal, efectivamente, y así se llaman también canales, o sea, les dice un término técnico que se usa. Pues estos famosos canales, materias o mediums, están aceptando ser poseídos auténticamente por el demonio para hacer la obra de él. Entonces imagínate a quién estás enfrentando y quién está conduciendo el engaño. Es una inteligencia angelical finalmente, caído y todo, conserva sus rangos de poder y también las características y perfecciones que son propias de su naturaleza angelical. Entonces, ese es el peligro de arrimarte ante gentes como esta, que no solo disfrazan y engañan,
sino que auténticamente te pueden enredar por la inteligencia sobrenatural que habita en ellos, que es el demonio mismo. Ingeniero, y aún cuando las personas estas se encuentran con un charlatán, ¿hay daño? Sí, porque ya de por sí va a haber daño en tu bolsillo, pero de cualquier forma ya estás hablando de que estás inclinada a poner tu fe sencilla en manos de la criatura. Y es palabra de Dios esta: maldito el hombre que pone su fe en el hombre. Buscando soluciones el hombre en su vida, vuelve a la raíz de su mal. Apostó a la criatura alejándose de Dios. Y ahora busca en la criatura las soluciones de sus males que por haberse alejado de Dios le vinieron. Entonces hay que ir al Señor. San Pedro lo advierte en su primera carta, en el capítulo 5, versos del 8 al 11. Sed sobrios y estad en vela. Vuestro adversario, el diablo, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos sufren vuestros hermanos en el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como león rugiente, no exagera la palabra de Dios. La palabra de Dios no se le puede reducir a una figura retórica. Nos está expresando una verdad sobrenatural que nosotros no podemos accesar por medio de la razón. Y nos está diciendo, así como un león rugiente, deseoso de devorarte, andaría alrededor tuyo hambriento, así el demonio anda. No se debe temer. Ahí está la gracia, ahí está la vida de sacramento, la vida de oración. Llevas el sello de la Santísima Trinidad, que habla de pertenencia. Tú perteneces a Jesús, pero debes vivir como hijo de la luz, como hijo de Jesús, como perteneciente a Jesús. Yo ahorita que estoy viendo la imagen de María, qué importante es el rosario en nuestra familia. Si ese león rugiente anda queriendo atraparnos, María es su principal enemiga, ¿verdad, maestro? Bueno, mira, en algún programa o en varios programas ha surgido este tema. Yo doy testimonio de que, habiendo participado con varios exorcistas en miles de oraciones de liberación y exorcismos, no me acuerdo de una sola vez que, cuando se estaba complicando la cosa, en cuanto se le llamó pidiendo auxilio a la Virgen Santísima, el demonio salía aullando, diciendo cosas como esta: no me hagas daño, María, sí me voy, y se iba inmediatamente. Y luego me preguntan, oye, pero dijiste que ya había aguantado el demonio todos los conjuros en el nombre de Jesús, ¿sí? Y dices que en cuanto mencionaron a la Virgen, él salió, ¿sí? Oye, ¿y no se te hace un contrasentido si el que es omnipotente es Jesús por ser Dios? Es el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que encarna en el vientre de María la Virgen y se hace hombre, igual que nosotros. El poder absoluto es de él, no de la madre. Y la explicación es esta. Yo les he dado esta explicación. Y yo les digo, por la inmutabilidad, ser inmutable es que en Dios nace en su corazón, no hay cambio. Él no se raja. Dios no creó un enemigo, no creó un demonio, sino un hijo suyo, salido de su amor, un ángel de luz. Pero el otro optó por él mismo en lugar de su Señor, y él es el que se aleja del Señor. Pero Dios no cambia, sigue aún en su distancia que ha hecho de él, guardándole al demonio ese amor con que lo mandó al universo, y también le conserva su rango de poder, sus jerarquías. Bueno, pues abusando el demonio de esa actitud de un padre bueno, se comporta como un hijo majadero, como un hijo ingrato, que se resiste ante los llamados que en el nombre de su padre le hace el exorcista. Pero ¿qué sucede con la Santísima Virgen?
En el Génesis 3:14-15 se ve como el Padre Eterno, hablando en primera persona, dice: por haber hecho esto, está maldiciendo a la serpiente antigua que es el demonio. Dice San Cirilo que se le menciona al demonio como serpiente porque así se arrastra sigiloso para hacer daño a los que va a atacar. Entonces dice el Génesis 3:14-15: por haber hecho esto serás maldita como ninguna bestia doméstica y salvaje. Sobre tu vientre te arrastrarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Y mira lo que va a decir Dios Padre hablando en primera persona. Y yo, o sea, yo Dios Padre, pondré, hablaba de tiempo futuro. Una mujer que debía venir en el tiempo, no dijo pongo. Si hubieras dicho pongo, se hubiera referido a Eva. Decía pondré tiempo futuro. Enemistad. El Dios Padre estaba en su voluntad expresando que le iba a dar a una mujer que iba a venir una vocación de enemistad irreconciliable. Esa es vocación dada por la voluntad del Padre. Una enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. La descendencia de María es Cristo y todos nosotros. Y esta, o sea, la descendencia de María, te aplastará la cabeza y tú en balde le vas a querer morder el talón. Ahí está la clave. O sea, Dios Padre, y en su palabra siempre se cumple. El cielo y la tierra pasará, mi palabra no pasará. Y dice: yo les aseguro que hasta la última jota tendrá cumplimiento. Él mismo, dando una vocación en contra de la bestia infernal. Así como el Padre dije que se porta como un Padre bondadoso, en María hay una vocación sin concesiones. En cuanto uno de sus hijos, porque además fuimos dados por Cristo como hijos suyos al pie de la cruz en la persona de Juan, en cuanto uno de sus hijos se ve amenazado, ella sin concesiones, como la gallina que cubre con sus alas a sus polluelos cuando viene el gavilán, así nos protege, y con el poder que no es otro sino el de su Hijo. Ella es una criatura, pero una criatura elegida para ser la madre de Dios en la persona de Cristo. Y vimos en las bodas de Caná cómo nada le niega el Hijo, pues con esa seguridad de que alcanza toda la omnipotencia del Hijo, lo toma para repeler las fuerzas del mal. Y eso lo sabe el demonio y por eso huye despavorido. Entonces, ve qué hermoso pensamiento nos pusiste al preguntar lo que me decías de la eficacia de la Santísima Virgen. Del rosario en familia. Y del rosario en familia, que es cada mención. Si en las bodas de Caná fue con solicitud ayudar a los jóvenes esposos que no se lo pidieron y cuenta se dieron que les faltaba el vino, cuánto más cuando tú 53 veces le estás recordando y ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora en esta. Y ahora y en la hora de nuestra es. muerte. Aquí me pasa una papeleta que si puedo dar las citas bíblicas. No, pues fueron un montón, pero Marcos 13, 22, 23, Isaías 8, 19, Jeremías 27, 9, 10, Deuteronomio 13, 1, 3, Levítico 26, Jeremías 10, 2, Gálatas 1, 6, 8, Mateo 7, 22, 1 Pedro 5, 8, 11, en fin. Yo les recomiendo que tomen su lápiz, su papel y a medida que se la estamos dando, la revisen para luego leerlas. Pues si quieres despedirte, Esthercita. Pues sí, les damos las gracias por habernos escuchado y pues que Dios los bendiga y recen el rosario en familia. Y yo por mi parte agradezco a Dios el don de la vida. Y no teman, dice Jesús, yo ya vine al mundo y vencí. Únanse al fuerte. Que Dios los bendiga.